respecto a la iglesia. ¿Por qué son tantas figuras? Por algo muy sencillo, porque ninguna figura nos puede expresar, comunicar, enseñar todo lo importante, lo maravilloso, lo trascendental que es la iglesia. Entonces, por eso en la Biblia encontramos muchas figuras que nos hablan de algunos aspectos y otros de otros aspectos de la iglesia. Entonces, si nosotros tomamos todas las figuras que hay como 25 figuras, pero no las vamos a tomar todas, pero si tomamos todas estas figuras, vamos a tener una luz y una claridad respecto a la iglesia. ¿Por qué este tema de la iglesia? Porque hay mucha confusión y hay muchas enseñanzas que en vez de ayudar, distorsionan nuestro entendimiento de la iglesia. Y obviamente el enemigo está detrás, ¿verdad?, de esto para que nosotros tengamos oscuridad, tengamos tiniebla y no entendamos esto maravilloso y esto precioso que Dios instituyó, que Dios, ¿verdad?, nos ha dejado, la iglesia como tal. Así que es sumamente importante atender esta figura, ¿verdad? Y en esta figura nosotros vamos a ir comprendiendo, entendiendo la naturaleza de la iglesia, los aspectos sumamente trascendentales de la iglesia y vamos a sacar, ¿verdad?, de nuestra mente cosas que se han metido y que nos han metido equivocadamente, ni siquiera a veces con mala intención. Maestros que a lo mejor hemos escuchado, nos han enseñado cosas que ellos aprendieron, pero las aprendieron mal, ¿verdad? Y nosotros las recibimos mal y después nosotros se las enseñamos a otros y las aprenden mal y no hay una claridad meridiana respecto a la iglesia. Por eso muchos confunden la iglesia con un lugar físico, con una casa, con un lugar, ¿verdad? Y eso ya empieza a distorsionar y llamamos iglesia al edificio y empezamos a entrar en conflictos y en errores que nos llevan, ¿verdad?, a males. Hemos visto ya dos figuras en los domingos anteriores, dos figuras en cuanto a la iglesia. Hoy día vamos a tocar una tercera figura y no sé si alcanzamos a tocar una cuarta figura, pero las dos figuras que hemos visto son sumamente importantes, todas son importantes, yo no las estoy desarrollando en grado de importancia, estoy tomando algunas y otras, ¿verdad? Pero todas son importantes, algunas tocan aspectos sumamente importantes respecto a la iglesia. La primera figura que vimos fue, ¿verdad?, la figura de la iglesia respecto o en relación a un rebaño de ovejas. ¿Se acuerdan? Juan capítulo 10 nos habla de que la iglesia es como un rebaño de ovejas. O sea, ¿qué punto es importante allí? Solamente quiero nombrar esto, que hay ovejas y hay pastor. Entonces, no puede haber ovejas sin pastor y no pueden haber pastores sin ovejas. O sea, y que las ovejas, ¿verdad?, son sometidas y están, ¿verdad?, bajo el cuidado, la protección de un pastor y que el pastor, ¿verdad?, las conduce y las lleva. Ese es un aspecto sumamente importante. Y la iglesia no está compuesta de cabritos, ¿verdad?, que andan por donde quieren y hacen lo que quieren. No, hay un ordenamiento establecido por Dios. ¿Ok? Después vimos el domingo pasado que la iglesia es simbolizada con un cuerpo. Y ahí el aspecto importante era que un cuerpo es un cuerpo, aunque hay muchos miembros, pero no todos tienen la misma función. Ahí lo clave es que cada miembro en el cuerpo tiene una función diferente, pero que esa función es de mucho beneficio para el cuerpo en sí. Y que una mano, ¿verdad? Yo no le puedo decir, no sabe, o la mano no puede decir, no necesito estar en el cuerpo, yo puedo funcionar y puedo vivir y estar sola sin necesidad de estar en el cuerpo. Es un tremendo error, porque la mano, si se sale del cuerpo, ¿qué pasa con ella? Muere. La mano es útil estando en el cuerpo, un ojo es útil estando en el cuerpo. Todos los miembros, si están en el cuerpo, son útiles y son de bendición mutuamente. Fíjense los aspectos maravillosos que hemos visto. Y yo les anuncié el domingo pasado que hoy día veríamos también otra figura de la iglesia, y esta figura de la iglesia es que la iglesia es comparada con un ejército. ¿Ok? Entonces hoy día vamos a hablar que la iglesia es representada en una figura
de un ejército. Hay una denominación que se llama el ejército de Dios, el ejército de Cristo, el ejército de Dios, ¿verdad? Y que usan uniforme, ¿verdad? Y enfatizan mucho ese aspecto y se han quedado con ese aspecto nada más de la iglesia, que la iglesia, ¿verdad? Es el ejército de Dios, ¿verdad? Y tienen capitanes, tienen generales, tienen jinetas, ¿verdad? Y usan un uniforme y son conocidos a nivel mundial, están en muchos países. Este es un aspecto sumamente importante, pero esto no es una figura física, ¿ok? No es una figura física, no quiere decir que vamos a tener que usar uniforme, ¿verdad? Para diferenciarnos que somos un ejército. Esto es espiritual. Yo he dado algunas citas bíblicas para que nosotros veamos a través de estas citas bíblicas en qué sentido, ¿verdad? La iglesia es un ejército. Y cuando nosotros hablamos de un ejército, ¿qué viene a nuestra mente? Obviamente viene, ¿verdad? A lo mejor disciplina, vienen armas, ¿qué viene a nuestra mente? Ahí aquí hay un punto muy importante, que cuando la Biblia es comparada, perdón, cuando la iglesia es comparada o es representada por la figura de un ejército, nos habla de una guerra, de una batalla, de una lucha que hay que dar. Ese es el énfasis. Entonces, al hablar que la iglesia es un ejército, quiere decir que no estamos de luna de miel, quiere decir que no estamos de vacaciones, no estamos de picnic, la iglesia no está, ¿verdad?, en esa condición. La iglesia está en una guerra. A lo mejor esto no les gusta. Oh, yo quería escuchar otra cosa. Pero estamos en una guerra tremenda, estamos en una tremenda batalla espiritual, y eso lo vamos a ver. Así que vamos a la primera cita que la tiene Nacho, por favor, léela, Nacho. Ya, aquí voy. Segunda de Corintios 10, del 3 al 4, dice: Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¡Wow! Y aquí tenemos las primeras luces, ¿verdad?, respecto a esto. El apóstol Pablo le escribe a los hermanos en Corinto y les dice que, ¿qué les dice? Que no militamos según la carne. O sea, no está hablando de que somos, ¿verdad?, en una milicia, no somos un ejército que andamos en la carne, en la naturaleza humana, sino habla, ¿verdad?, que aún nuestras armas tampoco son carnales. ¿Qué se quiere decir carnales? No son físicas. Entonces, aquí ya toma un aspecto muy importante, que este ejército de Dios tenemos armas. ¿Cuántos sabían que tenemos armas? Ni idea. No sabía, dirá usted, no tenía idea que tenía armas. Sí, tenemos armas poderosas en Dios, dice, para la destrucción de fortalezas. Imagínense un ejército sin armas. ¿Cómo sería un ejército sin armas? Sería un chiste, ¿no es cierto? ¿Cómo sería un ejército sin armas? O sea, qué importantes las armas en un ejército. Son sumamente importantes. Entonces nosotros no podemos ignorar esto. No podemos ignorar que hay armas. Vamos a Efesios. Efesios nos va a dar un poquito más de luz respecto a estas armas, respecto, ¿verdad?, a esta pelea, a esta lucha. ¿Qué dice Efesios capítulo 6, versículo 11 al 18? Dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios,
orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Bien. Este pasaje es como para tener una escuela para discípulos, ¿verdad? Y aquí podemos extraer muchas cosas. Yo solamente quiero decir algunas cosas aquí. A veces estamos tentados, ¿verdad? Y nos quedamos en la primera parte del versículo 12, si no me equivoco, ¿verdad? Del versículo 12 dice, no tenemos lucha. Así dice, ¿verdad? Versículo 12 de ella. No tenemos lucha, dice. ¿Dice así o no? Sí, ¿Ah? Y muchos piensan, pues si la palabra de Dios dice no tenemos lucha. ¿Saben? Yo quiero decir algo importante aquí. Y permítame, ¿verdad? Ser a lo mejor un poco drástico, duro, no sé cómo se puede llamar, pero hay muchos cristianos que piensan equivocadamente que están en una lucha, que están en una batalla, pero y creen que esa batalla es una batalla espiritual, porque la palabra dice no tenemos lucha contra carne ni sangre, o sea, no está hablando de una batalla física, ¿verdad? Terrenal, sino de una batalla espiritual. Entonces, muchos piensan, no, dicen, yo estoy estoy batallando, estoy batallando. Pero su enemigo no son las huestes espirituales, no son los ejércitos de maldades, no son las tinieblas, sino que muchos cristianos, el nivel de lucha que tienen es básico. ¿Saben contra qué luchan? Contra su propia carne, contra su propia naturaleza. Las luchas de muchos cristianos no son espirituales, sino son contra sus propias tendencias pecaminosas. Y creen equivocadamente que están dando una pelea y una lucha espiritual, y no es así. La lucha espiritual es a otro nivel. Otros tienen luchas con Dios, con su palabra. Siempre están en conflicto, que si le creen a Dios, no le creen a Dios, que a veces le creen, que a veces no le creen, que Dios me escucha, que Dios no me escucha, y creen que esas son las luchas espirituales, pero no tienen nada que ver eso. Entonces, muchos cristianos en la lucha que están no es en una lucha, digamos, contra el enemigo, contra las huestes de maldad, contra los principados, contra las potestades, contra malicias espirituales en los aires, sino es contra su propia, ¿verdad?, la tendencia pecaminosa que los lleva de una manera y luchan y patalean y lloran, o contra lo que Dios dice, que le creen, que no le creen, que si le creo, que no le creo, pero no es contra ese nivel espiritual. Entonces aquí en Efesios nos dice, ¿verdad?, que tenemos una armadura, ya aquí describe y también nos habla de las armas. Un ejército necesita, ¿verdad?, no solamente de armas, sino también de una armadura. La armadura es lo que nos protege. ¿Han visto ustedes los carabineros cuando salen a lo mejor y tienen que enfrentar situaciones adversas? ¿Cómo salen, verdad? Protegidos. Cada vez hay más mecanismos de defensa o armaduras que usan un escudo, ¿verdad? Súper grande, se ponen cosas en sus tobillos, en sus pies, en sus ojos, en su cabeza, sus brazos, ¿verdad? O sea, súper protegido para poder enfrentar una situación difícil y adversa. Entonces la palabra de Dios nos dice primero que tenemos una batalla, que estamos en una lucha, y esto es real. Usted dirá, pero yo nunca me he dado cuenta. ¿Saben? El gran error es pensar de que usted no está en una lucha y el enemigo lo hace pensar y creer, ¿verdad? No, que usted está, puras bendiciones nomás, no, aquí abajo, ¿verdad? Yo estoy súper bien. Pero aquí, ahora, en este planeta, en este mundo en que vivimos, hay una tremenda guerra, hay una tremenda lucha, hay una tremenda batalla que se está librando entre el bien y el mal, entre las huestes celestiales y las huestes diabólicas de maldad. Y si usted no se ha dado cuenta, yo espero que hoy día se dé cuenta. Y Dios nos ha hecho partícipe de este ejército. Y un ejército no es una sola persona. Fíjese, ¿se imaginan un ejército constituido de una sola persona? Un solo soldado. Usted no está solo. Hay muchos que quieren
dar la batalla solos. ¿Qué pasa cuando alguien está solo? Usted solo no podrá hacer lo que podrá hacer cuando está acompañado de muchos soldados más, de muchos guerreros más, de hombres y mujeres dispuestos, ¿verdad? Y unidos para enfrentar. Si hay algo que nosotros debemos entender, que tenemos un enemigo común. Nosotros no somos enemigos los unos a los otros. El único ejército en donde los enemigos, en donde los compañeros de milicia se destruyen y se pelan y discuten unos con otros, ¿verdad? Y pelean entre unos y otros, ¿verdad? Es en la iglesia. ¿Cuántos han visto alguna película de guerra, verdad? Cuando su compañero de milicia, su compañero de armas, su compañero, ¿verdad?, de batalla es herido. ¿Qué pasa al soldado? ¿Cuál es su compromiso? ¿Dejarlo botado, herido en el campo de batalla, o va arriesga su propia vida para ayudarle, para levantarlo y para llevarlo, ¿verdad?, a salvo? Entonces la iglesia es comparada a un ejército. Sigamos leyendo. ¿Qué dice Pedro capítulo 5, María? Eh, 5:8 dice, quiero pues que los hombres oren. No. Primera de Timoteo. Ah, María. María, no. A ver, alguien que lea, por favor, primera de Pedro 5:8. Dice, mira, más 8, ¿y dónde está aquí? Sed sobrios y velad. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ya, ¿de qué nos habla aquí Pedro? Nos habla de que tenemos un adversario. ¿Qué es adversario? Alguien contrario a nosotros. ¿Qué es un adversario? Alguien que se opone a nosotros. ¿Qué es un adversario? Alguien que está en contra de nosotros. ¿Cuántos sabían que Satanás nos odia? O usted ya se hizo amigo de Satanás, ¿verdad? Es su amigo y no tiene problemas con él. Si no puedes contra él, únete a él, dice un dicho. Y algunos tienen a Satanás como adversario, como amigo, ¿verdad? No, este paleteado, no. El enemigo nos odia. Escúcheme, odia tu vida, odia tu salud, odia tu economía, odia tu familia, odia tu trabajo, odia todo. Y si a lo mejor, ¿verdad? A lo mejor no has visto que ha metido su cola, por decirlo de alguna manera, y a lo mejor tú estás, ¿verdad?, tranquilito y dices, no me ha pasado nada, ¿verdad? Pareciera que no tengo adversario. No, es que ten cuidado y no te quiero asustar con esto porque el enemigo está urdiendo, está trabajando. El apóstol Pablo dijo, no ignoramos sus maquinaciones. Está trabajando, ¿verdad?, sigilosamente, está trabajando para, de alguna manera, si tú bajas los brazos, atacarte por ese lado. ¿Saben ustedes que cuando dos personas se enfrentan, a lo mejor en una batalla cuerpo a cuerpo, en el boxeo o en karate o en alguna lucha, ¿verdad?, en un ring, normalmente el contrincante estudia a su enemigo, aquel que va a pelear, lo estudia y ve cuál es el lado débil. ¿Sabían eso? Un pugilista, ¿verdad?, que va a los combitos, ¿verdad?, y va a los guantes, va a estudiar antes de enfrentarse a su enemigo cuál es su lado débil, cuál es su lado débil, si es por la izquierda, si es por la derecha, si es por abajo, si es por arriba. ¿Y qué va a hacer el enemigo? ¿O qué va a hacer aquel que va a ir a pelear? ¿Lo va a atacar por el lado fuerte? ¿Va a tratar de vencerlo por el lado fuerte? No, por el lado débil. Siempre va a atacar por la debilidad. Y aquí Pedro nos dice que nuestro adversario, Satanás, el diablo, ¿qué anda haciendo? No sé, no tengo idea, no me interesa. ¿Qué anda haciendo? Dice que anda como león rugiente, buscando a quién bendecir, a quién ayudar. Y de esto no se toma conciencia. Hermana querida, hermano querido que me escucha, Dios odia a tus hijos, es Satanás. Dios ama a nuestros hijos, pero Satanás odia a nuestros hijos, odia nuestra economía, odia nuestra salud. Y entonces a veces, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros decimos, la enfermedad, ¿verdad? Viene de Dios, la enfermedad viene del enemigo. La pobreza, la miseria, la necesidad, ¿de quién viene? Viene del enemigo, de nuestro adversario. Entonces,
¿Qué nos está diciendo aquí la palabra de Dios? Que tenemos un adversario. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Que tenemos armas. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Que hay una armadura. Una armadura servirá si la tenemos guardada. Dice, la palabra en Efesios dice que tenemos que ponernos la armadura. No nos sirve mucho que nosotros sepamos que existe un escudo, que sepamos que existe a lo mejor un yelmo, que existe, ¿verdad?, algo para proteger los pies. No nos sirve de nada a lo mejor tener una cátedra y saber cada uno de estos elementos de protección si no los usamos. La palabra de Dios dice que tenemos que ponernos la armadura. ¿Cuánto se pone en la ropa? O usted entra al closet y la ropa cae sobre usted y se pone sola sobre usted, o usted se pone la ropa. Tenemos que ponernos, ¿verdad?, la ropa. De la misma manera tenemos que ponernos la armadura. No caerá ni vendrá Dios con un ángel y nos pondrá la armadura. Nosotros tenemos que ponernos esa armadura para poder resistir en el día malo. ¿Qué quiere decir el día malo? Que no todos los días son buenos. ¿Cuántos a lo mejor han pasado momentos difíciles? Hay momentos difíciles, ¿verdad?, que tenemos que enfrentar. Entonces debemos estar preparados. Escúcheme con atención. Como ejército tenemos que estar preparados para enfrentar esos días malos, esos días difíciles, porque el enemigo, ¿a qué vino? Vino a robar, matar y destruir. Vino a robar, matar y destruir. Mire, lo primero que hace, fíjese, ¿qué dice primero? Roba. El enemigo lo primero que hace es roba. No dice que destruye primero. Póngame mucha atención con esto. El enemigo primero no te destruye. El enemigo primero no te mata. Lo primero que hace es te roba. ¿Qué te roba? Te roba tu confianza en Dios, te roba tu comunión con Dios, te roba tu relación con los hermanos, te roba, ¿verdad?, tu participación en la iglesia, te roba el interés, te roba muchas cosas. Luego te mata. Te pega un golpe, ¿verdad? Y mueres. Mueres en el sentido espiritual, ya no tienes fuerza, ya no tienes vitalidad, ya no tienes vida, estás muerto. Un muerto nada puede hacer. Y luego que te ha robado, te ha matado, ¿sabes lo que hace después? Destruye todo lo que tiene, toma todo lo tuyo. ¿Cuántos hogares destruidos? ¿Cuántas familias destruidas? ¿Cuánta gente, verdad, ha caído en los lazos y en las garras del enemigo y han sido destruidos? ¿Por qué? Porque no han velado. Jesús dijo, velad y orad. Hermanos, esto es serio. Si bien hemos hablado en la iglesia, es un rebaño, que hay un pastor, que tiene que someterse la oveja a su pastor, que tiene que obedecer a sus pastores, un punto. Si bien hemos dicho, ¿verdad?, que somos miembros del cuerpo de Cristo y que tenemos funciones, cada uno tiene una función diferente en este cuerpo y que es útil, ahora estamos viendo la figura de la iglesia como un ejército que tiene armas, que tiene armaduras, que tiene un adversario. Vamos a 2 Timoteo, por favor, Vivi. 2 Timoteo 2, 3 al 5. ¿Qué dice? Ponga atención, por favor. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Ok, ¿de qué nos habla aquí? ¿De qué nos habla aquí el apóstol Pablo? ¿De qué le habla a Timoteo? Le dice, ¿verdad?, ¿qué cosa? Que como soldados vamos a sufrir penalidades. ¿Los soldados qué hacen? Los soldados tienen que prepararse, tienen que estar activos, tienen que, ¿verdad?, a lo mejor enfrentar situaciones difíciles, complicadas. Un soldado, ¿verdad?, no es para niñitos, ni para guaguitas, ni para bebecitos. Fíjese, el pueblo de Israel, cuando fue sacado de Egipto, estaba constituido, eran 3 millones de almas, pero 600 soldados. El ejército del pueblo de Israel fue constituido con 600 soldados, 600.000 soldados. ¿Y saben quiénes eran esos soldados? No eran ni las mujeres, ni los niños, ni los ancianos. Los soldados, ¿cuáles eran? Hombres jóvenes, valerosos, dispuestos a pelear y a luchar. Espiritualmente, nosotros, en el ejército de Dios, no, escúcheme con atención, en el ejército de Dios no hay niños espirituales, no hay personas débiles. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía.
Dios nos ha dado un espíritu de fortaleza. Dios nos ha dado un espíritu, ¿verdad?, de valentía. Un soldado no puede ser un cobarde. ¿Cuántos dicen sí? Un soldado es un hombre y es una mujer valiente que va a luchar, que no se va a embarazar, dicen los negocios de la vida, o sea, no se va a enredar aquí abajo, sino que va a militar, va a pelear, va a tomar las armaduras, va a luchar. Miren lo que Pablo dice a Timoteo, capítulo 4, Paloma, por favor, 2 Timoteo 4, 7, ¿qué dice? Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He peleado, dice, mire, Pablo ya está al final de sus días. Está al final de sus días aquí abajo. Y él dice, he peleado la buena batalla. ¿Cuántos hoy día pueden decir, he peleado la buena batalla? No la buena batalla contra la naturaleza humana, no la buena batalla contra lo que Dios dice, sino he peleado la buena batalla de la fe. ¿Por qué? Porque Dios nos alistó para pertenecer a un ejército. La iglesia no es, ¿verdad?, un club de madre, no es un centro de madre, no es un club social. La iglesia es el potente ejército de Dios. Y este incircunciso, dijo David, que desafía a los escuadrones del ejército de Dios. Hermanos, tenemos que dar la pelea. No somos, ¿verdad?, de los que retrocedemos, sino de los que vamos y peleamos y no nos dejamos amedrentar y el enemigo, ¿verdad?, no tomará nuestro lugar. Fíjese, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo llevó por el desierto, les dijo, ustedes se van a introducir en la buena tierra, y esa buena tierra, ¿verdad?, estaba en Canaán, la tierra que fluía leche y miel, pero Dios les dijo, ustedes van a tener que entrar a esa tierra, van a tener que poseer esa tierra. Mire, escúcheme una cosa, ¿qué quiere decir esto que van a tener que entrar y poseer? Dios le dio todo, le entregó todo, pero el pueblo de Israel tenía que entrar, tenía que pasar el río Jordán y entrar. La primera ciudad que se encuentran es Jericó, con murallas altas, con muros muy altos, habían gigantes en esa tierra. ¿Y qué hicieron muchos? Hombres y mujeres retrocedieron, dijeron, no, son muchos, están armados, no podemos. Pero Caleb y Josué dijeron, no, vamos, porque Dios lo ha entregado, es nuestro. Y Dios le dijo al pueblo de Israel que todo lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Los llevó a conquistar. Hermanos, nosotros estamos aquí abajo no para cederle terreno al enemigo, estamos aquí abajo para conquistar, para poseer, para ganar, para tomar lo que el diablo, ¿verdad?, nos ha robado. El diablo vino a robar, matar y destruir. Y si tenemos la bendición, tenemos que retenerla firme, porque no somos de los que retrocedemos, sino somos de los que avanzamos y conquistamos. ¿Qué es lo que dice Santiago, hermana Berito, capítulo 4, versículo 7? Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Miren qué preciosa promesa. ¿Nos sometemos a Dios? Ok, nos sometemos a Dios, nos ponemos bajo su autoridad, pero al diablo se le resiste. ¿Qué es resistir? Resistir es oponerse. Yo le pregunto, si el día de mañana llega alguien a su casa y llega con una bolsa de, no sé, digamos estuvo cocinando pescado y botó todas las cabezas de pescado, y tienen como 3 días, ¿verdad? Y llegan una bolsa como con 30 o 20 cabezas de pescado podrida y se la viene a tirar a la casa. ¿Qué hace usted? Le dice, pase nomás, si quiere la tira en el living. ¿Qué hace usted? Hay que ser manso, pero no menso, ¿no es cierto? De alguna manera le vamos a resistir. O si alguien quiere entrar, ¿verdad?, a su casa y quiere a lo mejor violentar a sus hijos, ¿qué hace usted? Usted le dirá, no, está bien, el Señor dice que hay que ser humilde, ¿verdad? Pase nomás, abuse todo lo que quiera. Le vamos a resistir, ¿no es cierto? De alguna manera, no sé, llamaremos a la policía, trataremos de cerrarle la puerta, vamos a resistir, ¿verdad?
Ahora, en la lucha espiritual tenemos que resistir al enemigo. Y mire la promesa maravillosa, resiste al diablo y de ustedes huirá. Qué tremenda promesa. Pero si usted no le resiste, no va a huir. Pero si usted le resiste, huirá. El enemigo tiene que huir. Tiene que salir huyendo. No somos nosotros los que tenemos que salir huyendo. No somos nosotros los que tenemos que arrancar. El ejército del pueblo de Israel no era el que salía arrancando, sino el que iba, tomaba posesión, tomaba verdad y recibía para sí lo que Dios le había dado. Dios nos ha dado muchas promesas. ¿Y sabe usted por qué muchos no disfrutan de las bendiciones de Dios? Porque no van y toman lo que Dios les ha dado. Dios nos ha dado muchas promesas, pero nosotros tenemos que ir y poseer, tenemos que resistir al enemigo, someternos a Dios, resistimos al enemigo y el enemigo va a tener que huir. Estas son promesas de Dios. Ahora, si volvemos a las armas, ¿cuáles son nuestras armas? Hay armas, ¿verdad? Según Efesios, que armas que como ejército, armas que son de protección, pero también hay armas que son, ¿verdad? De ataque. ¿Cuáles son las armas de ataque que nosotros tenemos con las cuales podemos, ¿verdad? De alguna manera herir a nuestro enemigo, a nuestro adversario? ¿Cuáles son nuestras armas? La Primero palabra. tenemos la palabra. ¿Qué otra arma hay más? La oración. La oración. ¿Qué otra arma más tenemos? Ahora, ¿de qué manera, fíjese, de qué manera la Biblia dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos? Ahora, fíjese, un arma, la palabra es una espada. Jesús, ¿cuál usó? Usó estas dos armas. Cuando fue enfrentado, ¿verdad?, ante la tentación, Jesús usó el arma poderosa de la palabra. Escrito está, 3 veces, escrito está. Escrito está. Fíjese, y aquí nos habla de una espada, pero cuando la Biblia habla de una espada, no habla de una espada larga. ¿Cuántos vieron los 3 mosqueteros, verdad? Una espada larga, así, una larga, así, ¿verdad? Y que como a 3 metros. ¿Han visto ustedes eso cuando hay esgrima? Esgrima se llama, ¿verdad? Cuando en los Juegos Olímpicos, no sé, 2 combaten uno a otro, ¿verdad? Pero están como a 3 o 4 metros, ¿verdad? Cuando la Biblia habla de que la palabra de Dios es una espada, no habla, ¿verdad?, de una espada larga, habla de una llaga corta, de algo corto. Y esa se pelea, ¿verdad?, cuerpo a cuerpo con el enemigo. Muchas veces vamos a tener que enfrentarlo. Va a venir tan cerca nuestro, pero con esa arma poderosa de la palabra vamos a poder resistirle y vamos a poder, ¿verdad?, atacar o contraatacar a nuestro enemigo y va a huir. Y la oración también es un arma poderosa que nosotros tenemos como ejército de Dios para vencer a todas estas potestades. No tenemos, y aquí está el punto, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados. Algunos, ¿verdad?, no tienen ni idea, y yo no quiero aquí, ¿verdad?, darle la gloria a Satanás ni a nuestro adversario, el enemigo, pero algunos no tienen ni idea del poder que el enemigo muchas veces ejerce. ¿Sabían ustedes que el enemigo puede en un 2x3 paralizarte y dejarte incapaz de hacer cualquier cosa? Si tú no estás preparado, si tú no estás con la armadura, si tú no tienes, ¿verdad?, las armas que Dios te ha dado, el enemigo no le va a costar nada hacerte destruirte. Entonces tenemos que estar preparados. La iglesia es un ejército, no es un club social, no es un centro de madre, no es un club de infantil, ¿verdad?, donde tenemos que atender a niñitos que lloran porque se hacen pipí, lloran porque tienen hambre, ¿verdad? Un ejército de valientes y valientas que tomaremos las armas, ¿verdad?, y lucharemos y no cederemos 1 centímetro al enemigo. ¿Cuántos dicen amén? No claudicaremos, seguiremos dándole la pelea, seguiremos dando la lucha. No descuidemos. Si Dios nos ha dado algo hasta este día, yo quiero decirte algo, que Dios tiene mucho más para darnos aún. Gracias, Señor. ¿Me escuchó bien? Si hemos recibido algo de Dios, Dios no se ha agotado. Dios no
no podemos pensar que no tiene nada más para darnos, tiene mucho más, pero quiere que se levanten hombres y mujeres valientes. Fíjese, ¿qué pasa con un soldado que se ofrece voluntariamente, ¿verdad? Y es reclutado voluntariamente un soldado en el ejército, pero el soldado se ausenta de su posición. ¿Qué pasa si se aleja un soldado? Se ausenta, ¿verdad?, de la posición que tenía de lealtad. Lo van a perseguir, lo van a seguir, lo van a perseguir, lo van a arrestar por traición. No es poca cosa, ¿verdad?, abandonar las filas del ejército. Y hay muchos soldados que, ¿qué se hacen? Se van para la casa o quieren luchar solos. Fíjese que todas las figuras que hay en la Biblia de la iglesia nos hablan de que no somos uno solo. Somos un grupo. Somos varios. El cuerpo es uno, los miembros son muchos. Ovejas, no una sola, muchas ovejas. Ejército, no solamente un soldado, sino muchos. Dios les bendiga, Dios les guarde, que tomen en serio esta palabra, tómela en serio. No se olvide que Satanás anda como león rugiente, buscando la manera, ¿verdad?, en donde somos vulnerables, somos débiles, para destruirnos. Nos robará primero, nos matará después y luego nos destruirá si nosotros cedemos, pero no somos de los que retrocedemos. Nos tomamos de Juan 4:7 que dice: someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Les dejo esta palabra: resistamos al enemigo y va a tener que huir. Si usted resiste al enemigo, huirá. Resista al enemigo, huirá. El enemigo viene con enfermedad, resístale, pelee la buena batalla y el enemigo huirá. Si el enemigo viene con pobreza, viene con miseria, viene con espíritu de destrucción, espíritu, ¿verdad?, de depresión, viene con cualquier cosa, usted resístalo en el nombre de Jesús y tendrá que huir. Y la victoria está garantizada. Dios les guarde, Dios les bendiga y nos estamos viendo en otra oportunidad.